poderla compartir el día de mañana. Estará cargada en territorio para las personas que no pueden asistir el día de hoy. Voy a permitirme, entonces, ahora sí, compartir acá las diapositivas. Es que por eso ahorita se quedó esa vaina así. Gonzalo, creo que tienes el micrófono abierto, por favor. Ya. Profe, qué pena, ya lo sé. Tranquilo, listo. Bueno, muchachos, creo que ya estamos viendo. Estamos ya a punto de iniciar. ¿Sí está grabando? ¿Ustedes están viendo ahí? Creo que sí, ya estamos grabando todo. Ok. Listo, muchachos. Entonces, creo que hay problemas en territorio. Quería visualizar la evidencia con más detalle como para verificar no me está dejando entrar al territorio, pero bueno, esta evidencia inicia hoy y va hasta el día 29. Hasta el día 29, que es cuando nosotros podemos entregar la evidencia sin que llegue como evidencia tardía, ¿cierto? Vamos a iniciar entonces con lo que es la negociación efectiva, este taller que se llama... Ahí estamos viendo las diapositivas, muchachos. ¿Las estamos viendo? Aló, 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 aló. No, profe, todavía no se ven. Listo, profe, ahí se está viendo. Gonzalo, ¿me escuchas? Sí, profe, sí, señor. Gonzalo, te estaba preguntando, creo que no me escuchaste, ¿qué entiendes por negociación? Algo está pasando acá con la 16, profe, buenas tardes, ya te escribí, pero no aparece ni visto. ¿Qué entiendes tú por negociación? Pues una negociación, profe, es como un acuerdo al que llegan dos personas, digamos, en un determinado tema, donde se pueden escuchar los dos puntos de vista y llegar a una sola, o sea, tener un solo resultado que las dos personas estén, digamos, de acuerdo con eso y estén conformes. Claro, claro que sí, cierto. Digamos que nosotros vamos a partir en lo que es esta evidencia. Digamos que a partir de lo que, digamos, como esa injerencia en ese acuerdo que llegan dos personas sobre un punto específico. Pero digamos que para nosotros saber negociar, ¿cierto? Tenemos que saber, primero que todo, con quién vamos a negociar, ¿sí o no? Tenemos que saber con quién vamos a negociar y tenemos que estar muy, muy
digamos que pendientes de la cultura de esa comunidad con la que vamos a negociar, ¿sí? Digamos que es distinto si yo voy a negociar con otro colombiano, nosotros ya sabemos más o menos cómo somos los colombianos, de pronto hasta los latinos, ¿cierto? Pero si yo tuviera una negociación de pronto eh, con otra instancia, ¿cierto? Si yo de pronto estuviera haciendo negociaciones de pronto con, no sé, con Japón, ¿cierto? O de pronto con Estados Unidos, entonces nosotros sabemos que ahí tenemos que tener en cuenta una serie de factores que tienen que estar inherentes a esa negociación, ¿cierto? Y entre esos factores, pues digamos que uno muy importante y el que siempre yo les he hablado acá, que es la empatía, ¿cierto? Que es ponerse como en los zapatos de esas personas con las que yo voy a negociar, ¿cierto? Como sentir lo que ellos sienten. Y digamos que también la cultura. La cultura es súper importante, ¿cierto? No es lo mismo negociar con japoneses que negociar de pronto no sé, estadounidenses, con gringos, ¿cierto? Sabemos que de pronto los japoneses, eh, digamos que les gusta como la cortesía, el respeto, ellos son muy de esa jerarquía estructural empresarial que va en forma vertical, ¿cierto? Como el organigrama hacia arriba o hacia abajo, ¿cierto? Ellos son muy de esa jerarquía. A ellos les gusta un poco la comunicación directa, pero sabemos que son un poco reservados, sabemos que también les gusta a ellos regatear mucho, o sea, la idea es empezar no mostrando todas las cartas sobre la mesa, sino empezar como a que vean que tenemos flexibilidad, ¿cierto? Y que ellos sientan que están llegando también a una negociación. A ellos no les gusta ser, digamos que tan directos, pero digamos que la paciencia es una virtud importante que tiene un buen negociador, ¿cierto? Digamos, en este tipo de tratos que se pueden hacer de pronto con japoneses, a ellos les gusta mucho la parte de las tarjetas de presentación, ¿cierto? Trabajo en equipo, consenso, a veces, digamos, es bueno llevar regalos y obsequios, etiquetas en las comidas. Digamos que antes de yo hacer una negociación de pronto con cualquier eh, persona de otro país, lo primero que yo tengo que hacer es hacer una pequeña investigación de su cultura, ¿cierto? Porque yo puedo herir sus susceptibilidades o puedo de pronto tirarme la negociación, echar la negociación al piso porque cometí una imprudencia de alguna manera de su parte cultural. Ellos tienen una cultura muy rica, ¿cierto? Y ellos, digamos que son muy susceptibles a que el extranjero de pronto haga comentarios de manera graciosa de la cultura de ellos. Ahí digamos que llegaríamos a un lugar en el que la negociación sería a pique, ¿cierto? Porque para ellos es fundamental el respeto. Digamos que así podemos hablar también de los gringos, ellos son un poco más directos, ¿cierto? A ellos les gusta de una vez llegar a lo que es de una manera directa, abierta, ¿cierto? No les gusta perder tanto el tiempo, tanta etiqueta, ¿cierto? Digamos que ellos, por el contrario, los japoneses no están en un plano, digamos, vertical, ¿cierto? Que es un plano vertical donde están gerencia, subgerente, todo. Ellos van más hacia lo horizontal, ¿cierto? Y digamos que les gusta mucho esa formalidad en la comunicación escrita también. Y digamos que el network, ¿sí? Y las relaciones personales son supremamente importantes para ellos. Pero digamos que a lo que pues nosotros sí deberíamos, de alguna manera, antes de hacer una negociación, estoy negociando para tener, digamos que, unas ventajas en esa negociación y conocer muchos rasgos importantes de la cultura de la comunidad con la que yo estoy negociando, con la persona que yo estoy negociando, ¿cierto? Ya que ustedes van a ser operadores de comercio exterior, tenemos que ser como saber de todo un poquito, ¿cierto? Saber de todo un poquito, ser muy prudentes, ¿cierto? Hasta para uno irse, digamos que a encontrar con un japonés o de pronto con un gringo, digamos que usar la vestimenta adecuada, ¿cierto? Ellos
escogen unos colores más que otros. Digamos que todo esto son cosas importantes que pueden, y tips que pueden ayudar de pronto a que esa negociación sea efectiva, ¿sí? Digamos que aquí vamos a ver 4 elementos importantes, ¿cierto? Digamos que están divididos en lo que puede ser una negociación efectiva, ¿sí? El marco conceptual, digamos que lo que yo les decía, esa serie de paradigmas que tenemos de la información que yo sé de esa persona, ¿cierto? Las diferencias interpersonales, la comunicación, ¿cierto? Tenemos que tener también un conjunto de modelos y pasos metodológicos para realizar esa negociación, ¿cierto? Es importante conocer algunos modelos más efectivos. Ahorita vamos a ver algunas técnicas que espero que de pronto nosotros la podamos desarrollar, aunque las técnicas que vamos a ver ahorita son un poco más hacia lo que son la resolución de conflictos. También, digamos que un elemento importante es tener una serie de habilidades, ¿sí? Digamos que el saber escuchar, ¿cierto? El saber escuchar a la otra parte. Acá nos dicen que interrumpir, pero digamos que no es interrumpir por interrumpir, sino saber dónde yo puedo interrumpir a la otra persona, ¿cierto? Lo que yo les decía, cambiar, digamos que sentir, tener esa empatía por la otra persona. Y digamos que eso siempre, siempre tenemos que estar avalados por esos principios de comunicación que son importantes para los seres humanos, ¿cierto? Obviamente, algo muy importante y un elemento supremamente importante en una negociación efectiva son esos valores humanos que nosotros tenemos, donde está el respeto, la honestidad, ¿cierto? El amor a mí mismo y al otro ser humano que está al frente negociando conmigo. Digamos que estos elementos son importantes tenerlos en cuenta para una negociación efectiva, ¿sí, muchachos? Entonces, digamos que acá, permítame un momentico, y también tenemos unos criterios claves para desarrollar esa negociación, ¿cierto? Aquí nosotros lo que vamos a hacer es un caso de estudio, ¿sí? Digamos que la evidencia es un caso de estudio en el que ustedes van a tener como, digamos que identificar esos criterios también claves, ¿cierto? Primero que todo, digamos que para yo identificar esos criterios de esa negociación que yo estoy intentando desarrollar entre dos personas, digamos que ese objeto o ese tema propuesto tiene que estar en la mesa, ¿cierto? Nosotros acá tenemos experiencia en Colombia con esas negociaciones que a veces hace el gobierno, ¿cierto? Y ustedes se dan cuenta y ustedes dicen, bueno, esas negociaciones no llegan a veces a feliz término, y es verdad, ¿cierto? Pero digamos que uno tiene que colocar el tema en la mesa y saber cuál es el tema que uno va a negociar para que esa negociación se dé, ¿cierto? Obviamente aquí en la mesa donde yo voy a negociar en las partes involucradas es súper importante, ¿cierto? Y que esas partes que están involucradas en esa mesa de negociación tengan la facultad para tomar decisiones, obviamente, porque si no, entonces vamos a perder el tiempo, ¿cierto? Que estén facultadas para poder tomar una decisión importante en el momento que se vaya a ceder o en el momento que se vaya a dar un beneficio, ¿sí? Obviamente que las partes estén dispuestas a entrar en proceso de negociación. Si hay una parte que no está dispuesta, pues para que nos sentamos a la mesa. Cuando nos sentamos a la mesa negociadora es porque las dos partes están dispuestas, quieren y desean hacer esa negociación, ¿cierto? Y que exista por lo menos condiciones ambientales necesarias para desarrollar ese proceso, tiempo, espacio, lugar, ¿cierto? Digamos que a veces cuando uno quiere que una negociación se dé, uno tiene que pensar también hasta en ese ambiente, ¿cierto? Que tiene que ser un ambiente acogedor, un ambiente tranquilo, con una luz tenue para que, digamos, se pueda desarrollar esa negociación. Permítanme que... Ok. Y como yo les decía, muchachos, no solo, digamos que hablamos de negociación desde el punto de vista empresarial, ¿cierto? Acá también hablamos de un tema súper importante y creo que esto ya va a llegar a lo que va a ser la evidencia que nosotros vamos a desarrollar, y es precisamente esa solución de conflictos, ¿cierto? Entendiendo, digamos, que el conflicto como algo, digamos que natural
¿cierto? Algo que es inherente al ser humano, que está siempre presente y que es normal en las organizaciones, ¿sí? En las sociedades. En las sociedades, digamos, en una sociedad es normal que haya conflicto. Eh, Cuando nosotros desarrollamos cualquier actividad, ¿cierto? Entendido, digamos, ese conflicto de una manera como natural, ¿cierto? Aquí yo les presento un cuadro sinóptico, ¿cierto? Donde nosotros podemos observar para desarrollar esa solución de conflictos, lo primero que tenemos que hacer es identificar el conflicto, ¿cierto? ¿Cómo lo identificamos? Primero lo definimos. Hay distintas definiciones de lo que es un conflicto, ¿cierto? Yo creo que, digamos, una de las más acertadas puede ser que existe una inconformidad entre dos partes, así de sencillo. A veces pueden ser hasta tres partes, eh, con los intereses que tiene cada uno, ¿sí? O alguna de las partes. Pueden ser metas de pronto incompatibles, pueden ser de pronto que no están en la misma línea, ¿cierto? Pero digamos que entendemos ese conflicto como una inconformidad que hay entre dos partes. Primero que todo lo definimos, después que todo nosotros podemos saber que este conflicto puede tener tres enfoques, ¿cierto? Eh, y este enfoque, digamos que puede ser de manera de relaciones humanas, pues ¿qué serán relaciones humanas? Todo lo que tiene que ver con las relaciones sociales de las personas, ¿cierto? De las organizaciones y de los grupos. Y digamos que acá también podríamos hablar del conflicto tradicional, ¿cierto? Y del conflicto interaccionista, que es, digamos que esa interacción que tenemos nosotros, los seres humanos. Digamos que el conflicto tradicional siempre ha sido visto como algo negativo, ¿cierto? Como algo que de pronto es malo, ¿cierto? Ese enfoque tradicional nos hace daño, ¿cierto? Porque digamos que ese enfoque tradicional de verlo como algo malo hace que nosotros cuando ya nos hablan de conflicto pensemos en que algo hicimos mal, ¿cierto? En que algo es negativo. Pero no siempre, digamos que ese enfoque tradicional ya ha venido cambiando a un enfoque más interaccionista, que es cuando yo le saco el jugo a un conflicto, ¿cierto? Cuando yo digo aquí puede haber una oportunidad. Yo los invito a que veamos esos conflictos de esa manera, ¿cierto? De una manera más o con un enfoque más interaccionista, ¿cierto? Que es un enfoque más, un poco positivo al anterior, al tradicional, al que yo lo puedo ver como de pronto una oportunidad para yo ganar, ¿cierto? Ganar y también ceder. Recordemos que cuando hacemos una negociación, para que sea, digamos, efectiva, no siempre tengo que ganar yo, ¿cierto? Si yo quiero hacer relaciones a largo plazo, yo también tengo que ceder. Digamos que acá también podemos ver eh, los orígenes, acá como lo estamos observando, aquí donde yo los estoy colocando, aquí los orígenes podemos observar que hay uno que es intrapersonal, que es cuando yo tengo el conflicto conmigo mismo, otro que es interpersonal, cuando yo tengo el conflicto con individuos de una organización, intergrupal, cuando en un grupo, en un área hay conflictos, y intergrupal, que es cuando ya, digamos que el conflicto va de varias áreas, ¿cierto? Miren que cuando yo hablo de intra es mío, y cuando hablo de interpersonal, es decir, intrapersonal, mío, inter, ya digamos que está como afuera de mí, ¿cierto? Y lo mismo cuando digo intragrupal y intergrupal. Acá digamos que nosotros buscamos también esa solución, ¿cierto? Buscamos esa solución eh, para de pronto afrontar esos conflictos, ¿sí? Pues digamos que acá buscando acá, ay, qué pena con ustedes. Buscando acá nosotros esa solución, podemos tener algunos estilos. Permítame que alguien se está conectando. Alguien está intentando conectar, pero no, no. Esa manera de colocar, pues,
¿cierto? Ese es conflicto según la causa, ¿cierto? Basados de pronto en valores, que eso tiene que ver con diferentes criterios y diferentes valores que yo puedo tener, conflicto de relaciones, digamos, acá estamos hablando de conflicto según la causa, ¿sí? Según la causa. Si yo quiero ya empezar a solucionarlos, ¿cierto? Si quiero empezar a solucionar conflictos, digamos que yo lo primero que tengo que saber es que hay unos estilos para afrontar esos conflictos, ¿cierto? Ya pensando, digamos, en una solución. Y digamos que hay otros estilos, hay unos estilos que no ayudan mucho, ¿cierto? Por lo menos evadir, que podemos evadir. Digamos, si elegimos evadir a esas personas, a esas situaciones que nos causan esos conflictos, se supone que somos incapaces de lograr esas metas para conservar una relación. Acá podríamos ver otro estilo que puede ser colaborar, asumir ese, digamos, ese enfriamiento o esa rotura de esa relación de una manera abierta, justa, mostrar optimismo, compromiso con las partes, con las metas propias y las de los demás, obviamente, ¿cierto? ¿Cuál es la idea? Buscar soluciones mutuamente y beneficios. Aquí otro estilo para afrontar ese, ese civil, ¿cierto? Que es ceder si los otros ceden. O sea, transigir quiere decir, si la otra persona cede, yo cedo. Eso se da mucho en las relaciones de pareja, ¿cierto? O digamos en lo que de esposos también a veces. También está, digamos que es un estilo que no es tan aconsejable porque, pues, primero que todo yo estoy dispuesto a ceder si la otra parte cede también, ¿cierto? Digamos que ceder es poco a poco ganar un poco, entonces digamos que de alguna manera, pues, es un estilo que también se puede referenciar acá en esta solución, mirando hacia la solución de conflictos, buscando la solución, buscando ese estilo, en el de transigir, que quiere decir ceder un poco, ¿cierto? Competir, creer que los conflictos se solucionan cuando una persona gana y la otra pierde, lo que yo les decía. Digamos que ese estilo, nos ubiquemos de los estilos aquí como afrontando, ese estilo que es el de competir, que es el de que yo tengo que ganar o ganar, pues digamos que no nos va a dejar unas relaciones duraderas en el tiempo, ¿cierto? Porque de alguna manera se van a deteriorar en un periodo de plazo muy corto. Y complacer, digamos que tampoco se puede llegar al otro estilo de complacer, digamos que a los demás y dejar de pronto por temor o por timidez aceptar cosas que yo no estoy de acuerdo, ¿sí? En esos estilos nosotros podemos ahondar y mirar habilidades para afrontarlo, ¿cierto? Ahí sí tenemos, digamos, que esas habilidades que van muy regidas hacia los valores, ¿cierto? Y esas habilidades como personas, esa empatía, digamos que ese respeto, esa escucha activa, ¿cierto? Esa escucha activa para entender por qué es el conflicto, cuál es la raíz de ese conflicto y hasta dónde yo puedo llegar para solucionarlo. Acá, otra parte, digamos, de esta solución son las técnicas de solución del conflicto. Una de las preguntas, muchachos, tienen de aprendizaje o esta guía de aprendizaje es desarrollar técnicas o qué técnicas utilizaría usted. Pero muchachos, a veces, digamos que nosotros estamos, y ustedes me entregan las evidencias y me colocan en las técnicas que colocar beneficios. No, las técnicas son estas, o la negociación o la mediación, ¿cierto? Y pues, ¿cuál es la negociación? ¿Cierto? Como nosotros lo podemos observar. Digamos que la negociación es una manera de hacer frente a esos conflictos interpersonales o grupales, donde se buscan esas soluciones que beneficien a las partes, ¿sí?
Y aquí, obviamente, esto es en procura de tener una amplia gama de opciones para resolver ese conflicto. En esta negociación, los implicados tienen la autonomía para realizar el proceso y es necesario que tengan en cuenta y que es muy importante los siguientes pasos para desarrollar. Voy a devolver un poquito acá para desarrollar esa solución a través de una técnica de solución del conflicto que es la de negociación, que es la que les acabé de decir, ¿cierto? ¿Cuáles son los pasos? Que las partes acuerden negociar, ¿cierto? Realizar una exploración de sus intereses, lo que yo les decía, tener varios puntos de vista y posiciones, encontrar los puntos comunes es lo más importante y de ahí empezar a desarrollar esa negociación. ¿Para qué? Para resolver ese conflicto. Miren que aquí no estamos hablando tanto como de la negociación empresarial, sino ya más de pronto de resolver un conflicto un poco más complejo de desarrollar que una simple negociación, ¿cierto? Proponer opciones en las que todos resulten beneficiados, obviamente, ese es un paso súper importante. Evaluar opciones y seleccionar las mejores, ¿sí? Y elaborar un acuerdo que satisfaga a varias partes. Eso sí se tiene que dejar escrito. Ese acuerdo tiene que estar escrito. Es preciso que se firme por las dos partes, que quede escrito, enviado a un correo sellado y publicado, ¿cierto? Es importantísimo, ¿cierto? Porque tenemos que declarar lo que nosotros hemos negociado. ¿Cuál era la otra técnica? La otra técnica es la mediación, ¿cierto? La otra técnica es ponerse de acuerdo por sí solas. Miren que la diferencia con lo que es negociación es que ellos se ponen de acuerdo ellos solitos para negociar. Acá digamos que ya es cuando no se lograron poner de acuerdo por sí solas, entonces se involucra la intervención de un tercero, ¿cierto? Miren que en la negociación no existe un tercero, en la mediación sí existe un tercero que tiene un tipo de carácter neutral, o sea que ni va para una parte ni para la otra, ¿sí? Eh, como lo que pasó de pronto con Nicaragua, ustedes se dan cuenta que en la negociación no pudimos ponernos de acuerdo con el país por el mar que, o los metros que nos quitaron de mar, los kilómetros de metros que nos quitaron de mar, ¿cierto? Y se tuvo que ir a una instancia superior, a un tercero que fuera neutral para que nosotros pudiéramos y que hiciera una mediación para llegar a un acuerdo, ¿sí? Entonces digamos que acá, en este punto, esa mediación se tiene que desarrollar de esa manera, ¿cierto? Digamos que aquí lo que hace esa persona, esa tercera persona, es lograr que las partes se encuentren entre sí, ya que, digamos, ha sido imposible, ¿cierto? Y que expresen sus puntos de vista de cada uno de los dos. Pues la idea es que lleguen a una solución que beneficie a ambas partes, ¿cierto? Y también tiene unos puntos acá importantes, y es que el mediador ofrece la instancia de mediación que puede ser aceptada o rechazada por las partes, ¿cierto? Acuérdense que cuando pasó eso, algunos decían que no le iban a hacer caso a la instancia a la que fue Colombia y Nicaragua, que yo no sé qué, ¿se acuerdan? El mediador explica cómo se realizará el proceso y garantía la confidencialidad, la privacidad de lo que se negocie. El mediador, miren que acá el mediador es como el protagonista, pues, digamos, de esta técnica, ¿cierto? Invita a cada uno a exponer el problema de modo respetuoso, sin de pronto faltar al respeto una parte a la otra parte, ¿cierto? Digamos y que se dejen escuchar, ¿cierto? Que se dejen escuchar, que dejen redondear la idea para que, digamos, que se puedan comunicar de una mejor manera. Una vez expuestas esas posiciones, se invita a la construcción y a una solución conjunta de las dos partes, teniendo en cuenta las dos partes, y se busca una colaboración también de las partes. Y ya construida esa solución, ¿cierto? Se establece un acta de acuerdo mutuo. Esta acta tiene que ser de mutuo acuerdo entre las dos partes y listo. Y es firmada por ambos, ¿sí?
Miren que ustedes que ya van a ir a la etapa productiva, a veces pasa mucho eso, nos toca hacer un acta, porque, no sé, de pronto el aprendiz incumplió alguna de las normas, alguno de los causales, ¿cierto? Y el jefe dice, el jefe inmediato lo llama a uno, cuando yo era de seguimiento de etapa productiva, entonces le dice a uno, no, no, el aprendiz hace 3 días no viene a trabajar, entonces yo ya no quiero estar ahí. Se tiene que levantar un acta, ¿cierto? Se llama acuerdo entre las dos partes en el que eh, digamos que el empresario dice, ya yo no quiero saber más de esa persona y pues el aprendiz pues tiene que aceptarlo, ¿sí? Porque ya cometió un error. No le recomiendo esto porque tenemos que ir después a comité y me estoy desviando del tema, yo sé, pero pues a comité académico, porque pues digamos que eso es una falta grave, ¿cierto? Dejar el puesto tirado. Además porque ya se hizo un compromiso con la empresa. ¿Cómo resolver conflictos, cierto? Desde una mirada distinta o como digamos eh, tener como esa concepción, ¿cierto? De tener estos cuatro ítems muy arraigados para resolver esos conflictos. Intereses, miren acá. Ah, bueno, pero ¿qué tengo que ver con los intereses? Bueno, ¿cuáles son mis intereses, sí? ¿En qué estoy realmente interesado en este momento? ¿Qué es lo que yo quiero negociar? ¿Qué necesito negociar? ¿Cuáles son mis preocupaciones y cuáles son mis miedos? Acá miren que lo vamos a desarrollar de manera aleatoria y de manera, digamos, opuesta. Acá yo tengo mis intereses y aquí yo coloco cuáles son los intereses de la otra parte. Miren que casi son las mismas preguntas, ¿cierto? Pero pensando en el otro, mire, ¿cuáles son los intereses de mi oposición? Acá yo pregunto cuáles son mis intereses, acá cuáles son los intereses de mi oposición. Si estuviera en sus zapatos, ¿qué realmente me interesaría en este momento para desarrollar ese conflicto? ¿Qué quieren ellos? ¿Cierto? Y acá mire, ¿qué quiero yo? ¿Qué quieren ellos? ¿Qué necesitan? ¿Qué necesito yo? ¿Qué necesitan ellos? ¿Cierto? ¿Y cuáles son sus preocupaciones y esperanzas y miedos? Miren que es exactamente lo mismo. Aquí nosotros podemos colocar legitimidad, ¿cierto? ¿Qué tercera persona fuera del conflicto puede convencer a dos partes para ponernos de acuerdo, ¿cierto? ¿Es justo? ¿No es justo? ¿Qué estándar, cierto? Puede convencernos en el acuerdo si ese acuerdo que nosotros firmamos es justo, ¿cierto? Aquí digamos que hay una ley de opinión experta de valor en el mercado, esa transición de esa legitimidad. Esa legitimidad es súper importante porque es lo que me dice si está bien o no, si es justo o no, o si tiene legitimidad ante los ojos de quién, ¿cierto? Que vamos a hacer esa negociación. Y los posibles resultados, miren acá. Bueno, lo más importante de todo, porque es a donde voy a llegar, es la meta, ¿cierto? Acá, ¿a qué clase de acuerdo nosotros podemos llegar? Entendiendo, digamos, que esta parte de cómo resolver conflictos, muchachos, las técnicas, por favor, miremos bien las técnicas de negociación, mediación, hay otras técnicas. Cuando nos pregunten acá cuáles son esas técnicas, ya que estamos hablando acá de técnicas, ¿cierto? Mire, técnicas o estrategias, por favor, no vayan a escribir que los beneficios que espera una persona, o sea, digamos, aquí estamos hablando de cosas puntuales, ¿cierto? De cosas puntuales. Entonces, muchachos, ¿cuál es la evidencia? La evidencia que hay que hacer es desarrollar este taller de negociación. Esto se hace con un estudio de caso. El estudio de caso está en la guía de aprendizaje, ¿cierto? Es un estudio de caso, un documento anexo que les anexé, pues valga la redundancia, en la guía de aprendizaje. Ahí está, digamos que el estudio de lo que ustedes tienen que desarrollar, ¿cierto? Es un conflicto que hay entre Lactifeliz y unos lecheros, ¿cierto? Entonces ahí lo que tenemos que hacer es responder a estas preguntas, leer muy bien, obviamente primero el estudio de caso y después responder a estas preguntas, ¿cuál es el objeto de esa negociación?
describe a las partes involucradas, o sea, como que vamos a mirar un poco lo que hemos hablado, qué relación tienen, cómo es la comunicación entre ellos, entre esas dos partes, cuáles son los aspectos que no son negociables, que digamos que para las partes no están dispuestos a ceder, cuáles son esos aspectos que sí pueden ceder, que sí pueden ser negociables. Aquí otra vez, ¿qué técnicas y estrategias? ¿Cuáles son esas técnicas o estrategias que deberían tener los negociadores para llegar a un acuerdo? Acá dice, si estuviera en el rol de lactifeliz, ¿cómo sería su perfil negociador que asumiría? Y si estuviera en el rol del productor, ¿cuál sería también su perfil? Definitivamente, otra vez y nuevamente, vamos a construir el triángulo de responsabilidad y vamos a identificar los intereses de cada una de las partes involucradas. Y nuestra última pregunta es, ¿qué alternativa de solución propone usted y solo usted, para que puedan llegar a un acuerdo, por favor? Y listo, pregunto a entregar, el taller de negociación, el formato a diligenciar está ahí, y la extensión pues es libre. Y hasta acá, mis queridos amigos y mis queridos aprendices, llega este taller. Quisiera saber si de pronto hay algún tipo de pregunta, alguna duda. Si Gonzalo todavía está ahí, Ana no sé, estaba viendo como una novela, y Diana Giraldo también. Sí, profe, todavía está. ¿Alguna pregunta? Estoy hablando sin el micrófono. ¿Alguna pregunta, muchachos? No escuché bien a Gonzalo, qué pena, Gonzalo. Se escuchó como entrecortado un poco. Aló, creo que no hay ninguna pregunta, ¿cierto, muchachos? Aló. Pueden escribir en el chat si tenemos alguna duda. Acá creo que no han escrito nada, no hay manitos levantadas. Muchachos, que estén muy bien entonces. Nos vemos en una próxima oportunidad. Les deseo que les vaya muy bien en su etapa productiva. Que sigan estudiando y que tengan una excelente noche, muchachos. Hasta luego.